Vamos a continuar con el tema de ayer. Me gustaría que comenzaran compartiéndome qué fue lo que vimos, de qué platicamos, qué estuvimos desarrollando, de qué autores. Estuvimos viendo de Bandura. Uh-huh. Nos desglosó lo que era retención, reproducción motora, motivación, autoeficiencia. De Tolman vimos prácticamente lo de los mapas cognitivos, para que lo utilizábamos. Ok. Thorndike, ¿cómo es? Edward Thorndike. Thorndike. Thorndike, que fue el tipo de aprendizaje, su experimentación. Edwin Guthrie. Guthrie, que vimos el aprendizaje de contigüidad. Uh-huh. La definición de hábito, los 3 aspectos interrelacionales, que es lo material, social y lo ideológico. Creo que nos quedamos con... Bueno, no, aquí ya desarrollamos de hecho a Edwin Guthrie. Nos quedamos con Julian Rutter. Como el de router del internet. Les voy a compartir en pantalla mis diapositivas. ¿Las pueden ver? Sí. Sí. Ok. Bueno, ¿cuáles son los conceptos que propone Julian Rutter sobre lo que viene siendo la teoría del aprendizaje? Es decir, cómo adquirimos el aprendizaje en la vida cotidiana. Pues bueno, él propone un concepto que se llama locus de control. Pues bueno, antes de comenzar les voy a leer la primera diapositiva. Él define la personalidad como una interacción del individuo y su ambiente, la cual no es innata, sino aprendida y dirigida hacia metas. Sus postulados están basados en un modelo interaccional, es decir, que el sujeto, la persona, es dependiente de todo lo que conciba a partir de la interacción e integración en lo que le rodea. ¿Sí? Él hace una definición de la personalidad. En praxis pasadas ya hemos estado desarrollando que la personalidad está compuesta a partir de una fórmula, la cual es... Espere. Carácter personal. Es carácter, no, carácter, bueno. Carácter más... Temperamento. Carácter más temperamento. De hecho es al revés. Temperamento más carácter es igual a la personalidad. Es decir, que todo lo que a base de lo que aprenda a partir de mis agentes socializadores se va a ir reforzando y va a ir consolidando una personalidad. ¿Qué es la personalidad? Sabemos que viene de toda esta historia del teatro de la antigua Grecia, del uso de las máscaras. Entonces es hacer resonar todo aquello que nos destaca como características personales. ¿Qué va a comprender la personalidad? Las actitudes, el comportamiento, nuestro pensamiento, creencias, valores. O sea, todo eso va a construir, va a compactar el concepto de personalidad. Y pues bueno, en este caso de este autor, él menciona que esto se da a partir de que el individuo interactúa con su ambiente, todo lo que le rodea. Y pues bueno, el concepto que hoy vamos a estar desarrollando de este autor se llama locus de control.
Vamos a estar desarrollando la misma mecánica de ayer. Les voy a estar haciendo unos apuntes aquí en las diapositivas y ya ustedes van desarrollando en su libreta. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva? Yo. Locus de control. Es un rasgo central de personalidad que se define por la creencia del sujeto en la responsabilidad que tiene sobre su propio actual, interno, externo. Ok, entonces es un rasgo central de la personalidad que se define por la creencia del sujeto en la responsabilidad que tiene sobre su propio actuar. Es decir, ahí ahí está mal, es actuar. ¿Qué sucede? El locus de control va a surgir a partir de una creencia y un pensamiento, ¿sí? Aquí se los voy a ir anotando en mi pizarrita. El locus de control surge a partir de la combinación, bueno, más bien a partir de la fusión entre la creencia y el pensamiento, que conllevará al individuo a determinar el nivel de responsabilidad que tiene ante un hecho, una situación. Se alcanzan a ver el cuadrito, ¿verdad? Sí. Él da como ahora sí que da dos pautas de locus de control, interno y externo. Aquí les voy a hacer el desglose de qué es lo interno. Nada más permítanme, les quiero cambiar el color. Chicos, recuerden activar su cámara para que yo pueda hacer la captura. Ok, el locus de control interno, es decir, todo lo que suceda será responsabilidad de las capacidades adquiridas o no adquiridas del individuo. Entonces estoy poniendo aquí a un ladito. B. Locus de control externo, bueno, es el contrario
todo lo que sucede será responsabilidad de las capacidades adquiridas o no de las otras personas. Es decir, es un tercero el que tiene es una segunda persona que tiene la responsabilidad de estas acciones. Puede ser una persona, puede ser un fenómeno, un acontecimiento, un objeto. Sí me están siguiendo con con lo que les estoy poniendo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces también todo esto que viene siendo el locus de control tiene que ver con una forma de atribuir todo lo que sucede a nuestro alrededor, las situaciones, circunstancias, si nos fue mal en el día, si nos fue fantástico, todo eso se lo vamos atribuyendo a ciertos aspectos de la vida cotidiana. Un ejemplo de todo esto que les comento, perdón, creo que les moví es aquí. Todo eso que les comento hace referencia al poder determinar quién de todas estas personas que nos rodean pueden de alguna otra forma controlar, sí controlar, pero dirigir nuestras acciones, dirigir el resultado de nuestras metas y objetivos. Entonces aquí, en este caso, del locus de control, estamos hablando de un objetivo en función a la dirección de los fenómenos individuales y grupales. Básicamente, en términos cotidianos y prácticos, ¿quién tiene la culpa de qué? Eso es lo que significa el locus de control. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya mismo.
¿Listo? Sí. Sí, profe, listo. A ver, que aparezcan en la cámara. Voy a hacer captura para mandar evidencia. Luz, baja un poquito más su cámara. Cristel. Alexa. ¿Listo? Sonrían. Listo. Ok, perfecto. Entonces, sí identificamos a qué se refiere interno y externo. Bueno, para concretar como muy bien este ejemplo, miren, un ejemplo de lo interno hace referencia a cuando, ejemplo, lo de las elecciones, ¿sí? Que una persona se sitúa esperanzada a que el cambio surja a partir, no sé, de cómo se llama, de un político determinado. Sin embargo, no visualiza la importancia de que tenga que emitir su voto. Y es toda aquella persona que dice, pues yo no voto, ¿para qué? ¿Para qué voy a votar si no va a tener resultados? ¿Sí? Entonces, no identifica esta cuestión interna de lo importante que es tomar decisiones. El locus de control va relacionado a la toma de decisiones. Y el externo, pues bueno, otro ejemplo, un ejemplo mucho más práctico, lo que sucede cuando una persona pierde algún tipo de, no sé, de carrera, un partido muy importante de fútbol, de algún deporte. Por lo regular, le asignan esa responsabilidad a otra circunstancia. Es que mis zapatos estaban rotos, ¿no? Es que hoy no me sentía físicamente bien. Entonces, le vamos asignando las responsabilidades de todo lo que sucede, ya sea de manera interna, es decir, por mis capacidades, mis cualidades personales, o por el contrario, de manera externa, por lo que las otras personas hacen, dicen y van desarrollando en la vida cotidiana. ¿Se entiende como todo este aspecto del locus de control? Sí. ¿Quién pudiera dar un ejemplo de eso? En el interno podría ser la toma de decisión que hicimos para elegir en qué escuela estudiar. Uh-huh. Efectivamente, ese es un locus de control interno, si es una decisión, o sea, ya a partir de todas las opciones que yo ya visualicé, selecciono una, ¿sí? ¿Qué hubiera sucedido si se lo dejo a alguien externo? Y que eso es cotidiano. Serían todos esos compañeros en la escuela que conocen o que han escuchado, que dicen y comparten a la hora de preguntarles por qué decidieron estudiar en lo que se están formando y responden, pues bueno, porque mi papá no quería que estudiase tal cosa. La responsabilidad total entonces está recayendo en las terceras personas. No estamos dirigiendo nuestros objetivos y metas, sino dejamos que las otras personas tengan la pauta ante esto. ¿Y en qué medida se puede ambos? Chicos, aquí les anoto. Tanto el interno
como el externo se pueden presentar en dos polos, positivo, negativo. Bueno, que si esto lo traducimos como a palabras más éticas, adaptativo e inadaptativo. Excuse me. Excuse me. ¿Ya terminaron de copiar? Sí. Sí, Pues bueno, aquí una definición mucho más concreta de qué es lo interno y lo externo en función al locus de control. Recuerden que es locus de control interno, locus de control externo. ¿Quién me ayuda a leer el interno? interno. Tendencia a atribuir a causas internas todo aquello que les sucede. Estas personas perciben que los eventos positivos o negativos ocurren como efecto de sus propias acciones y que están bajo su control personal. Estos individuos están más inclinados a litigar en caso de crisis interpersonal. ¿A qué se refiere con esto de litigar? Bueno, que las personas, al poder determinar qué es lo que va a estar abajo de su control, es decir, qué es lo que van a poder desarrollar desde sus propios méritos, es la autorregulación emocional, la inteligencia emocional, la asertividad, ¿sí? Aprendizajes significativos, porque pues bueno, esto va relacionado con una frase muy conocida en la vida cotidiana que es tomar las riendas de tu vida. ¿La han escuchado? ¿Sí? Y que Sí, hace referencia justamente a esto. Bueno, las personas que siempre están situados en esta parte externa de atribuirle a todo lo que suceda a causas externas a las otras personas, no van a tener estas riendas, es decir, no van a estar dirigiendo su vida. Ahora, ¿quién me ayuda a leer lo externo? Gracias, Jonás. Lucy. El externo, tendencia de atribuir a causas externas todo aquello que les suceda. Esas personas perciben el refuerzo como no contingente a sus acciones, sino como resultado del azar, destino, la suerte o un poder sobrenatural. Estos individuos pueden mostrarse más confiados al enfrentarse problemas porque no dependen de ello. Ok, ahora, aquí entra lo esotérico, todo eso que la monividente dijo que va a suceder y que mañana se va a acabar el mundo y que, ¿cómo se llama? Y todo lo que viene con los horóscopos y que me la paso pendiente de lo que va a decir, cuestiones del azar, lo que dirige el destino, dirige mi vida. Todo eso está relacionado con lo externo, ¿sí? Es como una forma de justificar el que no nos haya salido las cosas como uno esperaba. Y por eso es que va a haber más tendencia a atribuírselas a fenómenos que salen de nuestro control, como lo esotérico, ¿sí? Es que, ¿sabes qué? Mira,
fue cuestión de suerte, o sea, sí gané, pero fue cuestión de suerte. De vez en cuando, o sea, como que van buscando muchos peros, muchos pretextos cuando logran algo por sus propios méritos. Es como un tipo de especie de autosabotaje. ¿Alguna duda con esto que les comento? ¿Alguien está copiando o...? Ok. No, no tengo dudas. Les sugiero que le tomen foto, de todas maneras les voy a compartir las diapositivas. Voy a cambiar. Y bueno, aquí él desarrolla posterior a estos conceptos, desarrolla a locus de control, desarrolla dos conceptos muy importantes en este proceso de desarrollo personal, de conceptualización de todo lo que nos rodea, es las expectativas de reforzamiento. Y las expectativas de reforzamiento se construyen bajo una base de experiencias pasadas con consecuencias satisfactorias o insatisfactorias. Posterior elabora otro concepto que se llama valor de reforzamiento. Hace referencia al grado de mérito que se pone a un objetivo. Por ejemplo, admirar a una persona conlleva imitar la conducta, creando una formación de valores falsos. La vida pasa mientras se piensa. Es decir, que esto de valor de reforzamiento es conforme yo vea que las expectativas las otras personas las pueden cumplir, va a estar la tendencia a imitar ese tipo de comportamiento. Y aquí es donde entra Albert Bandura con el aprendizaje por moldeamiento, ¿sí? Es decir, que si yo veo que la otra persona hace algo que me agrada, voy a imitarlo de manera inconsciente. Sucede como los artistas con sus fans, ¿sí? Que aquí hay como un valor de reforzamiento. Ahora, expectativas, una base de experiencias pasadas con consecuencias satisfactorias. ¿Qué tiene que ver con esto? Que, por ejemplo, sigamos el ejemplo del artista. Si yo conecto con las canciones de ese artista porque me recuerdan una experiencia de mi vida, algo que le pasó a algún familiar, porque las letras se me hacen súper padrísimas y pienso que tiene mucho que ver con la vida cotidiana, aquí voy a generar un tipo de expectativa, ¿sí? Y posterior voy a generar un tipo de valor de reforzamiento. Es decir, ambos van en consecuencia, son consecutivos, no los podemos entender como conceptos separados. ¿Tienen alguna duda referente a este tema? ¿No? Bueno, voy a cambiar entonces diapositiva. No, espere. ¿Le puede regresar? Sí. Espere. Listo. Y pues bueno, aquí el posterior a todo esto desarrolla los siguientes conceptos. Se los voy a ir poniendo aquí a un costado. El primer concepto que desarrolla se llama potencial de conducta.
Pero la potencial de conducta hace referencia es la probabilidad de ocurrencia del comportamiento dada por la ecuación entre el tipo de expectativas Bueno, aquí está, para que lo puedan copiar. Es uno de sus conceptos también principales. Otro concepto que desarrolla permítanme. Está otro concepto es tendencias direccionales. Son potenciales de necesidad que implican la búsqueda de fuentes reforzantes, tales como el reconocimiento, es decir, el sobresalir, destacar. ¿Listo? ¿Terminaron de copiar? Ya casi, ya casi. Listo. ¿Listo? Ok, bueno,
Voy a terminar la videollamada porque ya está por concluir los 40 minutos y nos volvemos a incorporar a esta URL que les que ya ustedes identificaron. ¿Sale? Ahorita nos vemos. No tardan en conectarse.